Las tarjetas de crédito son de los productos financieros que más usan las personas, pero también son un arma de doble filo. Para aquellas personas que lo saben utilizar, puede ser una excelente manera de financiarnos a corto plazo y también de aprovechar un montón de descuentos, promociones, bonificaciones que no hay de otra manera. Sin embargo, para aquellas personas que no saben utilizar la tarjeta de crédito, suele convertirse en la principal razón de angustia financiera. Como en todo, la diferencia la hacemos nosotros, pero conocer bien cómo funciona la tarjeta de crédito hace un mundo de diferencia. ¿Qué tal? Estamos nuevamente en Endeudados Anónimos. Otro video más, otra historia más que vamos a leerles. Historias reales de personas que están en alguna situación de endeudamiento difícil o que tienen alguna duda de finanzas, de créditos, de educación financiera. Hay tantas cosas que ignoramos de nuestro día a día y nuestra relación con respecto al dinero que nos resulta sumamente necesario y hasta cierto punto hermoso espiritualmente poder ayudar un poco a que las personas salgan de sus problemas financieros. Por supuesto, la experta en finanzas personales es Elaine Miranda, que está desde Managua, Nicaragua. Tiene más de 10 años de experiencia, más de 1000 artículos escritos, muchísimas herramientas, libros escritos que ustedes pueden utilizar y encontrar en su plataforma de Plata con Plática. Y es siempre un placer compartir con ella. Elaine, ¿qué tal? Te faltó mencionar que tengo 2 hijos y uno anda por ahí rondando y caminando. Sí, es cierto, y madre también, una gran madre. Madre. Elaine, y digo, todas tus experiencias como esposa, como profesional, como madre, la has puesto en todo lo que vos haces, en tu trabajo, Sí, en los consejos, en la información, en la educación. totalmente, Porque totalmente. al fin... ¿Y sabes por Uh-huh. qué, Ricardo? Si Ajá. ustedes lo piensan bien, todo en nuestra vida, todo a nuestro alrededor, de alguna manera implica dinero. Entonces, por ejemplo, de los artículos que yo he escrito que más vistas tienen, por ejemplo, el artículo cuando me casé y hablé como sobre la boda, lo que sí decidimos pagar, lo que no decidimos pagar, cuánto costó, cuánto pagamos y todo eso, ha sido es más, te voy a contar, rompimos un récord, eso fue octubre del 2017. Entonces, en menos de 10 días logramos 100,000 visitas y en el mes logramos 180,000 visitas. Es un récord que no hemos vuelto a romper. Y la razón era esa, pues, o sea, ese artículo, cuando Lucas, que era el que andaba de pijama, vestido ahí hace ratito de pijama de Mickey Mouse, nació en noviembre del 2018. También hice un artículo contando y decir, pues, o sea, tener un hijo no es nada más quitarlo, paro y ya está, ¿verdad? O sea, todos los costos y los gastos involucrados, pero además, como yo siempre digo, el nacimiento no es el fin, el nacimiento es el comienzo y a veces, sobre todo cuando es su primer hijo, uno como que se enfoca en son 9 meses, son 9 meses, son 9 meses y cuando ya lo tenga ya y casi casi que vos jurás que el día siguiente retornás a tu vida normal y es el comienzo, muchachos, o sea, hasta el día en que el bebé nace en realidad todavía puedes mantener tu vida normal, como pues, con los malestares de la panza y todo lo demás, pero seguís siendo vos. Después de eso andás cargando todos esos chihuinitos, los andas cargando todo el tiempo. Entonces, y eso tiene un costo, ¿verdad? Eso tiene un impacto en nuestra vida financiera. Entonces, la razón por la que yo comparto esos hitos personales es para que tratar de crear esa conciencia, ya sabes, y como yo siempre digo, dejar de pensar que el dinero es un tema tabú. Entonces, y a la gente le encanta y la gente lo disfruta, yo creo que por eso mismo, porque como lo vemos tabú y no solemos hablarlo con otra gente, de pronto tener a alguien, que en este caso soy yo, ¿verdad? Que te pone una tabla completa, así como, es más, Ricardo y yo fuimos a Cuba en mayo del 2017 y yo también saqué un artículo y puse así como todo, pues boleto de avión, hotel día 1, día 2, día 3, las compras, cuánto nos costó ir a Varadero, o sea, todo. Y entonces uno ya dice, bueno, ¿me puedo presupuestar o no me puedo presupuestar para hacer este viaje, por ejemplo? Totalmente. Y era lo que te decía, al fin de cuentas somos seres humanos y todo ser humano en este mundo tiene una relación con el dinero porque el dinero está en todo lo que hacemos en la vida. No es lo más importante, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el dinero abarca absolutamente todo. Este podcast que estamos haciendo cuesta dinero. Esta cámara con la que estamos grabando, esta ropa que estoy usando, lo que voy a comer dentro de un rato, todo requiere de dinero, requiere de que yo tenga ingresos. Si lo quiero hacer, requiere de que yo tenga algún tipo de estabilidad financiera, requiere de que yo conozca mis capacidades económicas para no meterme en problemas de los que después no me puedo salir. Y ahí es donde vamos a entrar ahorita, el crédito. El crédito obviamente es el hecho de nosotros solicitar dinero que no tenemos en este momento y con el compromiso de pagarlo más adelante
con los intereses de la entidad que nos lo esté prestando. Entonces, obviamente, en el caso de las tarjetas de crédito, hay ciertas maneras de que uno pueda usarlas sin tener que pagar esos intereses cuando uno abona a tiempo, entre muchísimas otras cosas. Y a veces está siempre ese tema confuso de cuándo es que tengo que pagarla. Si yo tengo el dinero, si yo me estoy comprando este celular y yo tengo el dinero para pagarlo de contado, pero quisiera comprarlo con la tarjeta de crédito, ¿en qué me beneficia eso? O sea, ¿en qué me beneficia usar la tarjeta de crédito para esto y en qué me complica? ¿Y qué factores debo de tomar en cuenta para esa decisión? Entonces, antes de dar la respuesta a este tipo de preguntas y mencionarlo de la fecha, sí quisiera que leyéramos una carta muy breve que nos escribieron desde TikTok. De hecho, no vamos a decir el nombre, por supuesto, es Endeudados Anónimos, pero la vamos a leer y vamos a analizarla porque tiene mucho que ver con precisamente la fecha de pago. Es desde Guatemala y saludos, muchos saludos a la gente que nos está escuchando de toda Centroamérica. Hola, soy una nueva seguidora de Guatemala y recientemente obtuve mi primera tarjeta de crédito. Estoy un poco confundida acerca de las fechas. Mi fecha de pago es el día 13, pero la fecha de corte es el día 20, lo que me confunde. La aplicación me sugirió hacer un pago antes de la fecha de corte, pero creo que esto sucedió porque mi tarjeta es nueva. ¿Debería ignorar mi primera fecha de pago y esperar hasta después de la fecha de corte para realizar el pago el próximo mes? Espero que puedas aclarar mi duda. Me siento un poco perdida en ese tema. Voy a repetir la pregunta, Ela. Dice, ¿debería ignorar mi primera fecha de pago y esperar hasta después de la fecha de corte para realizar el pago el próximo mes? A ver, primero es la fecha de corte, después viene la fecha de pago. Correcto. Okay. Entonces, correcto. ¿por qué ella habla de ignorar, de ignorar, de hacer caso omiso a su primera fecha de pago y después esperar hasta después de la fecha de corte? Correcto. Entonces, lo que pasa es que si te fijas, dice mi fecha de pago es el día 13, pero la fecha de corte es el día 20. Entonces, lo estamos viendo al revés, porque aunque parecería que el 13 está antes que el 20, esto probablemente es, y digamos que estamos en noviembre. Entonces, mi fecha de corte es el 20 de noviembre, mi fecha de pago es el 13 de diciembre. O sea, del siguiente mes, porque recordemos que hay alrededor de 20 y 30 días, dependiendo del banco y de la tarjeta, entre la fecha de corte y la fecha de pago. Entonces, si quieres, después entramos en el detalle de la tarjeta de crédito, que yo sé que es un tema que siempre a la gente le interesa, pero donde dice debería ignorar mi fecha de pago, cuando te llegue el estado de cuenta, o sea, para poder pagar tenés que tener un estado de cuenta y ahí te va a decir si realmente se generó o no se generó. Es posible, y hablemos de fecha, pues digamos que si tu fecha de pago es el 13, digamos que te dieron la tarjeta el 10 de ese mes. Entonces ahí se está generando dinero, pero eso se está generando una deuda, pero eso te saldría hasta en la siguiente fecha de corte, que es el 20. O sea, te cobrarían, digamos, esos 10 días, desde el 10 que te dieron la tarjeta el primer día hasta el 20 y pagaría el 13 del siguiente. Entonces probablemente no tenga que pagar, dependiendo de cuántos días lleva usando la tarjeta, pero para poder llegar a una fecha de pago hay que tener antes una fecha de corte. Entonces muchas veces lo que hacen es que, digamos que te lo encaraman para el siguiente mes, pues la colita del primero con ya el periodo completo del segundo. Lo que pasa también es que la palabra corte genera también a veces confusión, y lo digo desde mi experiencia con mis primeras tarjetas de crédito hace 80 años cuando era joven. Cuando yo tuve mis primeras tarjetas, a mí me decían fecha de corte y yo decía corte, pero ¿qué es corte? O sea, a ver, si me están dando una fecha de pago, o sea, lo que me están diciendo es que esa fecha yo tengo que pagar. O es que me están diciendo de que a partir de esa fecha yo pago lo que consumí. Entonces ahí es donde yo me perdía, decía, ¿por qué le llaman fecha de corte? ¿Por qué no le llaman lo que termina siendo? Pues que es, digamos, el consolidado del periodo de gastos. Pues un corte. Exacto, aquí claro. Te corto y a partir de mañana comienza tu nuevo periodo. Pero incluso la palabra corte como tal me generó mucha confusión los primeros años. Entonces, bueno, básicamente ahorita, si tu fecha de corte, digamos, es el 21 del mes, voy a poner el 21. O sea, eso quiere decir de que ese día el banco está diciendo hasta aquí vamos a sumar todo lo que gastaste, lo que has consumido, lo que consumiste con la tarjeta, y eso le vamos a hacer un total para que vos pagues, y tenés esta cantidad de tiempo para pagar, y esa cantidad de tiempo finaliza con la fecha de pago.
Entonces, eso lo que te quiere decir es de que la fecha de pago es el último día que tenés para pagar, ¿no? Exactamente, es la fecha máxima que tenés para pagar. Si después de esa fecha no pago, empieza a generar intereses. Empieza a generar intereses y normalmente te dan 10 días más para que pagues por lo menos el mínimo. Si no pagas ni siquiera el mínimo 10 días después, entonces ahí decimos que caíste en mora y vas reportado el récord, pues a tu buro de crédito, a tu récord crediticio. Ok. Entonces, digo, ahí está la diferencia. Y vos has hablado bastante sobre cómo es en diferentes países y con diferentes bancos, que la fecha, la diferencia de día entre la fecha de corte y la fecha de pago suele variar de banco a banco, de país a país, pero que casi siempre anda alrededor de las 3 semanas. Exacto, ronda entre 20 y 30 días. Entonces, por ejemplo, en el caso de ella, si su fecha de corte es el 20, digamos, del 20 al 30 hay 10 días. Más del 1 al 13 hay 13 días más, o sea que le están dando 23 días. Entonces, sí, más o menos entre 20 y 30 días de gracia es lo que te dan para pagar. Ahora, siempre recordemos que esto es la fecha límite de pago, o sea, como su nombre lo dice, la fecha límite que yo tengo para pagar, ¿cuánto? Todo lo que consumí. Eso quiere decir que yo pude haber pagado un día antes, 2 días antes, 3 días antes, en la misma fecha de corte. Es más, hubo un momento que yo utilizaba mi tarjeta de crédito casi que como débito. Entonces, por ejemplo, digamos que yo iba al súper ahorita y gastaba $100, podía regresar a mi casa, meterme a mi banca en línea y hacer la transferencia de mi cuenta de ahorro o de mi tarjeta de débito o de mi cuenta de mi salario hacia la tarjeta de crédito y en ese mismo momento la cancelaba. ¿Por qué hacía eso? Bueno, porque tenía bastante liquidez en ese momento, no estaba casada, no tenía hijos, no tenía grandes responsabilidades y era como un juego de ver cómo va funcionando la tarjeta de crédito. Entonces, cuando llega la fecha de corte, si vos lo vas pagando así, no deberías de tener nada, o sea, no habría nada que pagar porque vos ya lo pagaste antes. Entonces, siempre recordemos que es fecha límite para pagar. No quiere decir ni que tengas que esperar hasta esa fecha, ni que esa es la fecha en la que comenzás a pagar. Es la última fecha que tenés que para pagar y para pagar todo lo que consumiste para no pagar intereses. Ok, entonces vuelvo a la misma pregunta que te había hecho antes. Si yo me voy a comprar este celular y yo tengo el dinero para pagarlo cash o para pagarlo con tarjeta de débito, digamos de que yo tengo el ahorro para pagar ese celular. Correcto. Los $10 que costó este chiclero. O sea, ¿por qué lo pagaría entonces con tarjeta de crédito? O sea, ¿en qué me beneficia pagarlo en tarjeta de crédito si ya tengo el dinero? Correcto. ¿Y en qué me complicaría si lo pago con tarjeta de crédito pero no tuviera el dinero? Correcto. Entonces, mira, si tenés el dinero, como vos decías, más tengo aquí el efectivo sentado, yo puedo ir para no endeudarme y lo pago de contado. Podés, es mayoría eso, utilizaría la tarjeta de crédito para comprarlo y después con ese mismo dinero que ya tengo o en mi cuenta de ahorro o en efectivo, pago inmediatamente la tarjeta para no generar intereses, pero entonces haber hecho ese pago con la tarjeta de crédito me ayuda a ganar puntos con la tarjeta de crédito que después puedo utilizar para canjear en X o Y razón. Y lo otro es que recordemos es que casi todas las tarjetas de crédito tienen como estos beneficios, como estas bonificaciones que te dan, que es súper importante, muchachos, cuando ustedes pidan su primera tarjeta de crédito, que sea algo que ustedes realmente vayan a utilizar, que sea algo que les beneficie. No simplemente agarran la primera tarjeta de crédito que un banco les da. Entonces te pongo un ejemplo. Yo en este momento de mi vida, que tengo varios viajes que hacer por temas de trabajo, estoy buscando cómo que mis tarjetas de crédito sean exclusivamente para viajar. De hecho, estoy ahorita en proceso de cancelar una con un banco, que el beneficio que me da es casi nada, o sea, en términos de bonificaciones y demás, para cambiarla por la tarjeta de otro banco que está asociada a American Airlines, porque estoy viajando mucho en American Airlines. Entonces, así, todo lo que yo voy gastando en la tarjeta de crédito se me va acumulando como millas que después puedo utilizar para canjear de manera que gaste menos en esos viajes. Si yo utilizara mi tarjeta de débito en este ejemplo, no tengo esas millas que me acabo de ganar. Entonces, además de esos beneficios, la segunda razón es que en la medida en que vas utilizando tu tarjeta de crédito más y la vas pagando a tiempo, vas generando un récord crediticio positivo que juega a tu favor en el momento en que vos querrás un crédito más grande, digamos porque vas a comprar un carro, vas a comprar una casa o vas a pedir un préstamo personal porque querés hacer una mini inversión, no sé. Vas a tener más chance de que te den ese préstamo porque van viendo tu historial. Y la tercera es que en la medida en que vas utilizando más y más la tarjeta de crédito, usás, pagás, el límite te lo van aumentando. Y eso también se puede volver interesante después cuando querrás hacer alguna inversión. Cuando te ofrecen una tarjeta de crédito te dan como un par de beneficios generales. Uno se siente a veces atraído. De hecho, las tarjetas de viaje, o sea, las tarjetas que están ligadas con alguna aerolínea, uno a veces como que se siente atraído, uno dice, con esto voy a viajar más, pero sí, si no estoy viajando ya probablemente no me sirva porque los beneficios son para personas que suelen viajar. O sea, si vos acumulas millas, obviamente eso te va a ayudar después a comprar pasajes usando las millas.
o si tenés el acceso a lounge VIP o a También. cualquier tipo de sala en tal aeropuerto, o sea, solo te funciona si realmente vas a aprovecharla. A mí la primera tarjeta a la que cuando yo tomé conciencia de los beneficios de tarjeta de crédito fue hasta que tuve mi primera tarjeta con gasolineras. Entonces había una gasolinera 6%, creo, que me daba 6% de mis gastos con un límite, ¿verdad? No es como que yo le puedo echar $100,000 de gasolina y ellos me regalan el 6%. No, ellos tienen un límite, pero con ese límite ya era suficiente para que al mes yo me ahorrara como unos $30-40 de combustible. Pues entonces totalmente. Es poco en el amplio consumo, porque obviamente yo gastaba bastante en combustible, pero es algo, o sea, algo es algo que antes no tenías, es un ahorro que antes no tenías. Es un ahorro que antes no tenías. Que antes te lo gastabas. Exacto, y entonces digo, además de esos beneficios, de pronto aparecen otros por ahí, pues que te dicen 10% de descuento cuando compras tales cosas, 40% en los restaurantes. En Nicaragua es muy común eso, fíjate que acá en México no lo he visto tanto y lo extraño. A todos los bancos de Nicaragua sigan haciendo los descuentos de 40 y 50% en restaurantes, porque los miércoles y los jueves, porque lo extraño mucho, porque con las tarjetas en otros países probablemente tienen también su equivalente. Con las tarjetas, entonces el jueves vos podías ir a un restaurante, gastar, digamos, no sé, lo que fuera, y te daban el 50% también con cierto límite, pero ya con eso era suficiente para que ahorraras bastante dinero en tu gasto y te fuera a comer algo súper rico, algún buen lugar. Entonces digo, entre muchos otros beneficios, esa es la razón por la que uno tiene una tarjeta de crédito y uno la utiliza, pero siempre sabiendo de que la puedes pagar. Una pregunta que te quiero hacer, volviendo ya a esta carta. Ella dice, y esta pregunta la repito porque está interesante, dice: ¿debería ignorar mi primera fecha de pago y esperar hasta después de la fecha de corte, etcétera, etcétera? El asunto de ignorar la fecha de pago, o sea, podemos buscar alguna manera como de programar mentalmente a todo el mundo para que todo lo contrario de ignorar, la fecha que más presente tengamos sea la fecha de pago. Te digo porque yo, la fecha casi que, o sea, yo ya sé, o sea, este es como el día del mes, o sea, yo ya sé, este día es uno de los más importantes del mes, el número ya lo tengo porque este es el día de pago, o sea, yo ese día no se me puede olvidar. Es así que deberíamos de hacer. Es como, mira, es como seguramente no se le olvida el día que le pagan el salario. Ya sabes, ese día de pago no se nos suele olvidar. Igualito, en los días de las fechas de pago de tarjeta de crédito, préstamos, cualquiera, también hay que estar ahí, muchachos. Y te pongo un ejemplo. Yo sé, hablando de fechas de pago, que el día máximo para pagar el colegio de mis hijos es el 20 de cada mes. Si yo no pago el 20, me cobran 10% de multa. Es bastante. Uf, sí. O sea, entonces, claro, por eso te digo. O sea, vos lo tenés ahí memorizado por las consecuencias. O sea, y a veces, yo sé que el ser humano no debería como de aprender por las malas, pero a veces nos toca pero así aprender por las malas. Aprendemos, amigo, como mula. Entonces, viendo el aspecto negativo de si yo me paso de esta fecha y no pago lo que tenía que pagar, tal vez la podemos como que programar en nuestras cabezas para que ese día no se nos olvide y lo tengamos siempre presente. Y más bien decir, en ese día me voy a meter a mi banca en línea para asegurarme que el monto que estoy por pagar es efectivamente el monto que tengo que pagar para no generar intereses. Y de nuevo, bueno, tuvimos un video ahí que subió Ricardo en TikTok súper exitoso de explicación de la tarjeta de crédito. Yo creo que lleva como 3 millones de vistas, ¿verdad, Ricardo? 5.6 millones de vistas, Elaine Miranda, por favor. 5.6 millones es la explicación completa de la tarjeta de crédito. Muchachos, si todavía tienen duda, ese video lo tienen que ir a ver. Pero además de eso, siempre recordarles, lo más importante, si yo no pago todo lo que consumí en ese periodo, o sea, hasta mi fecha de corte, voy a pagar intereses sobre todo lo que consumí y no sobre el saldo. Para algunos países, por ejemplo, en el caso de Panamá, en el caso de Nicaragua, en el caso de Guatemala, aplica así. En el caso de Honduras ya cambiaron la ley y solamente les cobran sobre el saldo. Ojalá en nuestros países pronto también hagamos ese cambio, porque si se siente como un peso gigante, ¿verdad? Decir, ala, si no te pago todo y tal vez me hizo falta, no sé, $10, tú vas a pagar intereses sobre todo, es un peso bien pesado. Sí, sobre todo porque digamos, si te compraste en vez de este chiclero un iPhone, te compraste un iPhone de $1,200 y vos dijiste, ¿sabes qué? Yo tengo 1,000. Voy a comprarme un iPhone de $1,200 y yo tengo 1,000 para pagar. Entonces, compro el iPhone de $1,200, pongo los $1,000, entonces me restan 200 y yo digo, ok, voy a pagar intereses sobre esos 200. Pero lo que vos me estás diciendo es que al final no. Vos vas a pagar intereses por los $1,200 que te costó ese teléfono si no terminaste de pagar todo en tu fecha de pago. Correcto. Digo, es difícil, es duro, es feo,
Pero bueno, por el momento la ley es así en varios países y tenemos como que velar también por nuestro propio bienestar acatando dichas leyes y ese reglamento. Yo creo que con esto hemos abordado bastante de las dudas que esta persona tenía y con respecto a la fecha, sobre todo, que es lo que a veces nos confunde. Le invitamos, por supuesto, tenemos varios videos, no solamente del funcionamiento de las tarjetas de crédito, sino de ejemplos de historias de personas que han tenido diversos tipos de problemas con sus tarjetas de crédito y cómo podemos aprender de estas historias, como una lección que aprendemos de lo que le pasó a otra persona, y les invitamos entonces también a ver todos esos videos de nuestro podcast. Con esto les invitamos a seguir también pendientes de la próxima historia en Endeudados Anónimos. Nos vemos.